¿Te ha pasado que tu equipo comercial tiene una buena estrategia, pero no funciona? Que tú como líder comercial, propietario, gerente general, dice, vamos a aplicar esta estrategia, haces el esfuerzo, inviertes y no funciona. Lo más frustrante es que no sabes por qué no funciona. Y si, por ejemplo, se trata de colocar un nuevo producto, piensas que el problema es el producto o piensas que no tiene los beneficios suficientes, el valor, o piensas que a lo mejor a nivel del marketing en una campaña estuvo mal orientada, etcétera, etcétera, etcétera. Y no necesariamente. Una estrategia pudiera no funcionar por varias cosas. Yo siempre he dicho que la venta es multifactorial, se debe a varios factores. Pero hoy te quiero hablar de uno que observo con muchísima frecuencia que ocurre en los equipos comerciales cuando se trata de implementar estrategias. Y ese problema al que me refiero es la táctica. La táctica o está mal implementada o no existe. Y muchos equipos comerciales creen que con el simple hecho de tener una estrategia, esta va a funcionar. Cuando realmente no miran el detalle de la parte táctica. La táctica es un complemento de la estrategia. Una estrategia puede ser muy buena, pero puede estar mal implementada, puede estar mal aplicada, ya sea por la persona incorrecta o por la forma incorrecta de hacer llegar esa estrategia a un segmento. Vamos a suponer que tú dices, bueno, quiero incrementar las ventas, vamos a agregar un nuevo producto a nuestro portafolio, es este producto se va a vender a este mercado, este es el target, este es el buyer persona, lo tienes claro y además incluso eh, sabes que el mercado lo necesita. Entonces aparentemente esto debería de funcionar, pero muchas de las veces, y realmente es en la gran mayoría de las veces, la táctica no fue tomada en cuenta. Y entonces un vendedor, a veces incluso bueno, pudiera no vender ese producto a ese mercado porque no tiene una táctica adecuada. Entonces la estrategia es qué vamos a hacer y la táctica es cómo, en este caso, para el caso de este producto, es cómo lo voy a ofrecer ya en el face to face o en un medio virtual o como sea. Y es que la táctica tiene su chiste. De hecho, es la diferencia entre fuerzas de ventas exitosas y las que no. Puedes tener dos fuerzas de ventas que ofrezcan el mismo producto y una que tenga mejor resultado que la otra. ¿Cuál sería, por ejemplo, la táctica para la venta de ese producto nuevo a ese mercado? Pues bueno, vamos a pensar que es un producto, por ejemplo, un tanto especializado, un producto que se ha escuchado que es bueno, pero todavía no se utiliza mucho. Y entonces, en el momento de definir la táctica, porque lo tienes que definir tienes que decir, a ver, vendedor, cuando estés frente al prospecto, tienes que decirle estas palabras, tienes que utilizar estos argumentos, tienes que utilizar estos apoyos, porque no se trata de dejar al vendedor solo para que el vendedor vea cómo se lo vende o qué le va a decir. Ahí estamos hablando de táctica. Y entonces, para ese producto, tú puedes utilizar determinados argumentos que pueden sensibilizar al prospecto. Pero si el vendedor llega como siempre, soy fulanito de tal, represento a la empresa tal, nos dedicamos a esto, nuestro portafolio de servicios es esto, y hoy le traigo esto, no funciona. No funciona tan fácilmente, a menos que sea un producto de alta demanda y que todo el mundo lo quiera, que no es lo que no es lo que sucede siempre. Pero entonces ahí, a la hora de diseñar la estrategia, tienes también que determinar la táctica. Entonces vas a decir, mira, desde luego primero trabajas en el report, si es que nunca has contactado a ese prospecto o aunque sea cliente. Eh, Todos estos detalles tan sencillitos de cómo me presento, cómo saludo,
cómo manejo la primera impresión. Todo eso también tiene que ver con la táctica misma, ¿no? Pero ya hablando ya de la táctica del producto concretamente, pues le tienes que hablar, por ejemplo, de hazle estas preguntas para sondear, para poder saber cómo vas a entrar en las argumentaciones y en la presentación. Para este tipo de producto hay que decir esto, hay que destacar esto, hay que fortalecer esta parte. Haz la presentación con esta herramienta, en la tablet, dices así, enseñas esto, todo eso es la táctica. Y yo veo cuando hago evaluaciones de fuerzas comerciales, que en muchas de las veces eso no lo toman en cuenta. Y entonces el vendedor hace como puede y el líder o el empresario, al ver que simplemente el vendedor no convierte y no vende, entonces dices, eres mal vendedor, o también puede pensar, mi producto entonces no tiene demanda. Es un error. Cuando realmente el problema, como lo vemos diciendo ahorita, es la táctica. Entonces, primero hay que diferenciar entre estrategia y táctica. La estrategia es qué vamos a hacer. Obviamente está basada en un objetivo, como siempre lo he dicho. ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué es lo que incluyo? Etcétera. ¿A quién se lo voy a vender? Todo eso tiene que ver con la estrategia, hasta el precio y todo lo demás. Y la táctica es cómo lo voy a ofrecer ya en el face to face, cómo voy a hacer el contacto, cómo voy a persuadir, cómo voy a convencer, qué palabras, qué actitudes, qué es lo que tengo que hacer, qué herramientas en el momento ya de enfrentarte al prospecto o al cliente. La táctica obviamente depende de la estrategia y la estrategia para lograrse con éxito requiere de una buena táctica. Entonces, primero que nada quiero que diferencies el concepto de estrategia, el concepto de táctica. Y pues entonces te quiero dar hoy 5 recomendaciones para que tus estrategias funcionen. Concretamente me refiero a la parte táctica. Ojo, si por ejemplo tu estrategia depende de una buena campaña, ahí estamos hablando de otros aspectos que pudieran afectar el éxito de la estrategia. Yo concretamente estoy hablando de la parte táctica el día de hoy. Recomendación número 1. Define los límites de la estrategia y de la táctica. Porque tienes que saber hasta dónde la estrategia trabaja, qué es lo que hace y cuándo entra la parte táctica. Vamos a suponer que tú vas a vender un producto de consumo masivo y vas a utilizar las redes sociales. Tu consumidor va a ser tu cliente va a ser el consumidor final y se va a contactar contigo a través de los medios de contacto que hayas establecido. Entonces, la estrategia define qué se va a vender, a qué segmento, con qué precio, qué promociones, qué canales va a utilizar. Y a la parte táctica es cómo voy a responder a las preguntas de las personas que piden información, cómo lo voy a capturar. Digo, va de la mano con técnica de ventas, pero concretamente para el caso de la estrategia, vamos a suponer que tú vendes un servicio de consumo masivo que tiene que ver con la vista. Pues entonces pues tienes que utilizar argumentos propios de los beneficios que espera lograr esa persona, pero en la parte táctica pues utilizar un video, puedes utilizar una frase, puedes utilizar determinado contenido y también cuando haga contacto el vendedor pues tiene que utilizar ciertos argumentos, ciertas palabras, ciertas argumentaciones. Toda esa parte es importante en la táctica porque yo he visto cómo estrategias de marketing son exitosas, pero a la hora de la hora no se logran resultados. Esto me recuerda a un amigo que tiene una agencia digital y que tenía un cliente que le dijo, mira, yo me dedico a esto de la salud, algo de terapias, mis campañas no han funcionado y yo quiero prospectos, quiero vender. Entonces, hubo claridad en el objetivo del marketing digital, en la parte estratégica, que era generar prospectos. Entonces se definió el mercado, se definió todo y empezaron a llegar prospectos. En ese sentido, la parte del marketing digital tenía éxito. Pero a la hora de la hora, cuando ese cliente recibía una llamada o su secretaria, no convertía. Y no convertía, por un lado, porque no tenían técnica, no tenían experiencia, pero por otro lado, porque no había una táctica establecida para eso. Entonces ahí es donde muchas personas se confunden. Entonces aquí tienes que definir el límite de la estrategia y cuándo entra la táctica. Eso te lleva a la recomendación número 2. Diseñar una táctica acorde a la estrategia correcta y adecuada
que cumpla con los objetivos de convertir, de persuadir, de cerrar. 3, detalla los elementos de la táctica que vas a implementar. Con la persona que va a interactuar, vendedor o quien sea que vaya a hacerlo, tienes que decir, mira, hay que aprovechar estos argumentos, decir esto, enfatizar tal cosa, preséntalo así. Esa es la parte táctica. Y en donde yo veo que muchos se pierden, ¿no? Porque simplemente ponen a cualquiera y creen que nada más con contestar un teléfono vas a convertir. No es así. 4, asegúrate de que esta persona que tú eliges para intercambiar valor, vendedor, lo que sea, tenga la personalidad y las competencias para aplicar correctamente la táctica. Porque muchas veces queremos que una persona que no tiene ciertas habilidades lo haga bien a la hora de estar frente al prospecto. Imagínate que tiene que hacer una presentación, pues tú tienes que asegurarte de que esta persona que va a hacer la presentación, que es la parte táctica, tenga habilidades de comunicación, que sepa generar una buena impresión. Y si no, le tienes que decir cómo lo tiene que hacer para que la táctica se aplique. Esto es muy importante, porque muchas de las veces tenemos todo, pero esa parte no la tenemos y entonces no tenemos resultados y nos perdemos, no sabemos por qué, y le echamos la culpa al mercado, le echamos la culpa a la contingencia, le echamos la culpa a muchas cosas y no nos damos cuenta que el problema está en la táctica. Y bueno, la recomendación número 5 la doy prácticamente en todas las que hago. Mide para saber si la táctica es correcta, porque pudiera ser que esté mal diseñada. Mídelo, porque para saber si la estrategia funciona, tenemos que estar seguros de que la táctica está bien implementada y de que va a tener resultados lo que tú te propones. Enfatizo las estrategias para que tengan éxito depende de varios factores. Yo te estoy hablando hoy exclusivamente de la parte de la táctica, de la importancia de la táctica. Revisa cómo lo están haciendo tus vendedores, tu fuerza de ventas, cómo estás vendiendo en la parte ya táctica, porque pudiera ser que por ahí te encuentres que haya, pues que no se esté aplicando bien, que no haya el cómo, no sepan, y entonces están perdiendo muchas oportunidades. Hoy por hoy, quienes compran, que es, tú también eres comprador, yo soy comprador, nos estamos volviendo muy selectivos, muy exigentes, analizamos, tenemos a un clic de distancia alternativas y entonces la táctica tiene una importancia crítica en la conversión y en el resultado. Te deseo como siempre la mejor de las suertes y bueno, nos vemos en el próximo video como siempre.